Hare Krishna, muy buenos días. Namaho Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre el siempre glorioso y trascendental Srimad Bhagavatam, el cual constituye constantemente un néctar cuya dulzura es indescriptible para los oídos de aquellas personas que están desarrollando en el corazón amor por la suprema personalidad de Dios. En el día de ayer habíamos finalizado con el texto siguiente, o sea, el texto número 25 del capítulo número 2 del primer canto del Srimad Bhagavatam. Este texto dice lo siguiente: anteriormente, todos los grandes sabios le prestaban servicio a la personalidad de Dios, debido a la existencia de Él por encima de las tres modalidades de la naturaleza material. Ellos lo adoraban para quedar libres de las condiciones materiales y así obtener el beneficio máximo. Todo aquel que siga a esas grandes autoridades es merecedor también de ser liberado del mundo material. En el día de ayer explicábamos la lógica, o sea, cómo es absolutamente lógico que una persona en su etapa de madurez, desde su inteligencia, comprenda que lo natural, de hecho lo más inteligente de la entidad viviente, llega a un punto donde comience a adorar únicamente a la suprema personalidad de Dios, o dedique todo su pensamiento, adoración, meditación, etcétera, a la suprema personalidad de Dios. Entonces, hoy vamos a comenzar con el texto 26. Dice: aquellos que están muy interesados en la liberación no son envidiosos, indudablemente, y ellos además respetan a todos. Sin embargo, ellos rechazan las horribles y espantosas formas de los semidioses y adoran solo las supremamente bienaventuradas formas del Señor Vishnu y sus porciones plenarias. Vamos de nuevo a recordar un punto que siempre es bueno ir comprendiendo para no confundirnos con esto de si la idolatría, si no sé qué, y todas esas cuestiones que causan tantos problemas. Vamos a recordar que el término Vishnu, también usado en la cultura esta de India y eso, es un término categórico. O sea, Vishnu es una categoría de la suprema personalidad de Dios, o una categoría en la cual o bajo la cual se presenta también la suprema personalidad de Dios, y es aquella categoría que implica el rol o el papel de sustentador, aquel que se encarga de el sustento de los asuntos vinculados a el plano de la creación material. Entonces, la expansión del propio Señor, que está encargada de eso, desde sus tres posiciones categóricas, o sea, desde los tres tipos de Vishnu, tres tipos de subcategorías de Vishnu que hay, eso es a lo que se le llama Vishnu, pero es la representación del propio Señor ocupando roles diferentes y desde posiciones diferentes. Por tanto, no hay diferencia entre Vishnu y entre la suprema personalidad de Dios. Simplemente hay simplemente hay una distancia categórica, pero en verdad es lo mismo. Por tanto, cuando se está hablando de adorar a Vishnu, se está hablando de adorar al Señor Supremo desde la mentalidad de aquel que lo sustenta todo. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de entender este verso sin caer en contradicciones internas, porque a veces cuando un verso de las Escrituras habla de forma despectiva
hacia algo o algún elemento en específico, a veces las personas que se identifican con ese elemento se sienten heridas o automáticamente desechan a las escrituras, y eso no es una postura muy prudente. Así que vamos a indagar y a reflexionar con amor y calma sobre el texto. Dicen que aquellos que están muy interesados en la liberación no son envidiosos. Vamos a entender a las personas muy interesadas en la liberación, aquellos que han comprendido que el mundo material está lleno de limitaciones en relación a ellos como criaturas espirituales, y que nunca, por muy cómodo que sea su vida en el plano de conciencia material, va a ser plena, pues pertenecen al plano de conciencia espiritual. Entonces ellos, ya al comprender eso, se proponen encaminarse de algún modo hacia la liberación de las ataduras que el plano de conciencia material, debido a la propia identificación con él, ha causado sobre la criatura. Entonces esa persona está buscando la liberación. No está buscando ya ningún tipo de adelanto, ningún tipo de fama, ningún tipo de logro, ningún tipo de adquisición, nada perteneciente al plano de conciencia material. Está buscando como fundamento la liberación. Entonces se dice que esas personas, que evidentemente son personas inteligentes, que están buscando la liberación, no son envidiosos. ¿Por qué no son envidiosos? Porque si a usted ya no le interesa ningún punto, ningún logro, a ver, cuando hablamos de que no le interesa ningún logro, no es que la persona vive así sin buscar nada. Vamos a recordar que mientras que estás en el plano de conciencia material, tienes que mantener el cuerpo, al menos el cuerpo. Pero además de eso, si ya has adquirido responsabilidades como familia, etcétera, etcétera, también tienes que corresponder con esa responsabilidad. Ahora, pero cuando se dice que ya no le interesa nada, es simplemente que todo aquello que esté de más, que se haya añadido de más a su vida, que no esté dentro de sus deberes, que no esté dentro de sus responsabilidades, entonces ya no es prioridad. Ya no es como antes, que se desgastaba por el logro de eso, pensando que eso le iba a dar felicidad, porque ya ha comprendido que aunque logre lo que quiera lograr, van a venir después otros tipos de carencia. Así que esa no es la ruta de la felicidad. Se mantiene entonces en el mundo material con las cosas básicas, siendo una persona bien integrada, adecuada, amorosa, etcétera, 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 responsable, seria, pero no más que eso. O sea, no se añade problemas por gusto, no se añade carga por gusto, porque quiere una vida simplificada para tener tiempo de poder calmar su mente y dedicarla a la búsqueda de la liberación. Entonces dice que no es envidiosa, porque si ya esa persona no tiene como prioridad, no tiene como anhelo nada perteneciente a lo que se puede obtener en este mundo material, entonces esa persona ya no envidia a nadie, porque si ya ella no se está desviviendo por nada, entonces ya no tiene que envidiar a nadie. Usted envidia a alguien cuando ese alguien ha logrado o posee un elemento o una situación que usted quiere para sí. Entonces usted la quiere para sí y surge el sentimiento de envidia. Y si es mal llevado, viene entonces, ¿verdad?, el rencor, la oscuridad y planes mezquinos en su mente. Pero si su mirada, si su anhelo está situado en la trascendencia, o está situado simplemente en transitar más hacia el estado de liberación, ya usted automáticamente se queda sin sentimiento de envidia. Ya la envidia no puede aparecer en ese tipo de personas. Entonces dice que no son envidiosos indudablemente, y que además de eso respetan a todos. O sea, ofrecen. ¿Por qué ofrecen respeto a todos? Porque ya el concepto de yo, o sea, el yo y lo mío, ha sido trascendido. Ya no es yo soy esto, yo soy aquello, yo soy superior, yo soy inferior, no. Simplemente se han comprendido como chispas espirituales o entidades espirituales iguales en calidad a la que hay dentro de todos los otros seres vivos. Entonces empiezan a tratar y a ver a todos los otros seres vivos de iguales o como iguales desde esa comprensión, y empiezan a ver y a comprender también que también dentro de ellos se encuentra una representación del Señor Supremo en la forma
de uno de los Vishnu, o sea, en la forma de Kshirodakasayi Vishnu, que es el alma suprema que se encuentra dentro de todo. Entonces, por eso tratan ya a todos por igual, ven a todos por igual. Ahora, vamos. Esas son las personas, ¿verdad? Están buscando la liberación. Entonces dice que no son envidiosos, respetan a todos. Sin embargo, o sea, pero, esto es una salvedad que hace Sutta Goswami aquí, dice, pero ellos rechazan las horribles y espantosas formas de los semidioses y adoran solo las supremamente bienaventuradas formas del Señor Vishnu y sus porciones plenarias. Si hacemos una investigación cultural en lugares de culturas politeístas, por ejemplo, como la India, con el hinduismo sobre todo, y también en otros lugares, vamos a ver que hay una serie de categorías de entidades a las cuales el practicante le tributa culto o le rinde culto, pero cada una de esas entidades están situadas en una modalidad diferente de la naturaleza material. O sea, ¿qué significa esto? Esto significa que, por ejemplo, vamos a encontrar algunas de esas entidades cuyo papel, cuyo rol, cuyas cualidades, características, incluso cuya forma es completamente espantosa y oscura, o sea, tiende a cualidades oscuras. Las personas que la adoran tienen un pensamiento también oscuro y generalmente la adoran para buscar algún tipo de mal mezquino, siempre vinculado a la destrucción, a la maldad, a una envidia bastante intensa. Por tanto, se dice que esas entidades son adoradas por personas que se encuentran hundidas completamente en la modalidad de la ignorancia. Están otros, por ejemplo, que adoran entidades más favorables y menos oscuras, que están situadas ya en una posición de emancipación, o sea, la adoran para obtener algún tipo de beneficios sin entrar en maldad, o sea, beneficios como por ejemplo salud, buena familia, obtener ciertos logros, etcétera, etcétera. Entonces, esas entidades determinadas están situadas en la modalidad de la pasión, o sea, son adoradas por aquellos que están en la modalidad de la pasión, Brahma, Shiva, etcétera. Pero cuando la entidad viviente llega a situarse completamente en la modalidad de la bondad, entonces ella adora, comienza a sentir solamente atracción y comienza a centrar su adoración solo en la categoría o en las formas del Señor Vishnu, o sea, del Señor Supremo, como aquel que lo mantiene todo, y solamente comienzan a tributar su adoración, meditación, pensamiento, etcétera, etcétera, hacia una de esas formas. Y entonces por eso se dice que aquellas personas que buscan la liberación, aunque no son envidiosas, y aunque tratan a todos por igual, ellas rechazan, o sea, ellas no aceptan la adoración a las espantosas formas de los semidioses. O sea, ella simplemente se ha situado en el plano de adoración total a las formas de la suprema personalidad de Dios o relacionadas a la suprema personalidad de Dios. La bondad pura nos lleva a eso. La bondad pura nos lleva a adorar a aquel que está situado absolutamente o relacionado absolutamente con la bondad pura. Vishnu es la representación también cualitativa de la bondad pura. Por tanto y demás, eso quiere decir que el único que puede otorgar o puede darnos acceso al estado de bondad pura, al estado de conocimiento, al estado de amor, es Vishnu. Y por tanto el único que puede dar acceso a la liberación perfecta y la liberación completa en sí misma es Vishnu. Ninguna de las otras categorías o ninguna de las otras entidades que son adoradas por los diferentes practicantes puede conceder
el estado de liberación completa, porque ninguna se encuentra en la trascendencia ubicada. Todas pertenecen o se encuentran ubicadas en alguna región del plano de conciencia material, en regiones quizás muy elevadas, regiones quizás donde ya no están atadas por diferentes cosas inferiores, pero todavía dentro del plano de conciencia material, todavía guardan cierto tipo de lazo con la energía material. Tienen cierto tipo de cosas pendientes, les gustan ciertas cosas o actividades relacionadas al plano de conciencia material, o ciertos elementos, o tienen ciertos anhelos. Y entonces, por tanto y demás, se puede entender que aunque han logrado un estado muy elevado, todavía tienen un tipo de relación, un tipo de dependencia, que se va a ir perfeccionando, que se va a ir terminando en la medida que desarrollan esa dependencia o desarrollan ese anhelo como actividad devocional. Ese es el truco de la perfección. El truco de la perfección no es pretender o querer mostrar a los demás que yo no tengo ningún anhelo, que todavía no tengo ningún cierto tipo de apego. El truco de la perfección es cómo yo lograr satisfacer ese apego o ese anhelo, pero de tal manera que esa satisfacción o esa actividad que me da satisfacción sea realizada como servicio devocional, o sea realizada como modo de servicio devocional. Entonces, cuando yo logro realizar eso, de pronto mi tendencia material, mi apego material, se va convirtiendo al mismo tiempo en mi sendero o en mi camino de liberación. De lo contrario, yo lo ocultaría o me fajaría con esa tendencia, entonces siempre estaría enredado ahí y nunca avanzaría. Entonces, eso es lo que significa acá cuando ellos dicen que rechazan las espantosas formas de los semidioses y solo adoran las supremamente bienaventuradas formas del Señor Vishnu y sus porciones plenarias. En el texto número 27 dice lo siguiente: aquellos que están bajo la influencia de las modalidades de la pasión y la ignorancia adoran a los antepasados, adoran a otros seres vivientes y también a los semidioses que están en cargo de las diferentes actividades universales cósmicas, pues lo que los impulsa a ello es un deseo de beneficiarse materialmente con cosas como mujeres, riquezas, poder y descendencia. Dice que aquellos que están bajo la modalidad de la pasión y la ignorancia. Vamos a recordar, para no caer en divisiones y no caer en imprudencias, que todos los que estamos situados en este mundo material, o sea, en el plano de conciencia material, estamos influenciados por la ignorancia y la pasión. Si así estuviéramos en la modalidad de la bondad pura, entonces no hubiéramos aparecido en este plano de conciencia material, a no ser, por supuesto, por designio del Señor Supremo para participar en uno de sus pasatiempos, y supongo no es el caso de ninguno de nosotros, o por lo menos no es el mío. Yo estoy situado, muy situado, en la ignorancia y en la pasión, pero sin embargo también reconozco que la modalidad de la bondad pura es la meta a lograr, y también reconozco que la suprema personalidad de Dios es el único elemento que merece toda mi adoración. Y por tanto y demás, en ese sentido es que sitúo mi mirada, y en ese sentido es que voy situando también mi andar o mi transitar por el camino de la vida, pero aún así estoy arrastrado por ignorancia y por pasión. Entonces, cuando uno está en la ignorancia y en la pasión y su vida se mueve entre esas dos modalidades como predominio, uno desea, uno anhela, su vida está girando alrededor de la obtención o del logro de ciertos elementos según la personalidad de cada cual. Unos están girando alrededor del deseo de tener muchas personas que le permitan satisfacer sus diferentes impulsos.
Otros están girando alrededor del deseo de tener una familia o una descendencia muy variada. Otros quieren obtener fama, otros quieren obtener juventud, otros quieren permanecer saludables por siempre, otros quieren obtener cierta cantidad de riqueza según el lugar, otros quieren obtener unas cosechas muy abundantes para poder venderlas después, otros quieren poder controlar algunas cosas o algunos fenómenos de este mundo, otros quieren lograr todo lo que se propongan, etcétera, etcétera. O sea, desde la ignorancia y la pasión siempre estamos queriendo o siempre somos arrastrados por el deseo de obtener algo relacionado a este plano de conciencia material. Y entonces, como cada una de las áreas de este plano de conciencia material está siendo administrada o está siendo de alguna forma dirigida por diferentes entidades vivientes que están en un plano bastante elevado, o sea, que han logrado el control de esa área, entonces cuando uno se entera de eso, tiene la tendencia a comenzar o a querer adorar a ese tipo de entidad para que una vez estando complacida con nuestra adoración, nos otorgue aquello que nosotros queremos obtener. Entonces adoramos a esto, o adoramos a los antepasados, o adoramos a este semidios, o adoramos diferente. Las culturas están llenas de objetos de adoración, ¿verdad? Pero sin embargo, aquella persona que está en la modalidad de la bondad pura ya no quiere obtener nada. Vamos a recordar que una singularidad de la bondad pura es que ya no deseas nada para tu satisfacción personal. No deseas nada. Ahora simplemente deseas todo para la satisfacción de. O sea, tú quieres convertirte, tú solamente anhelas ser una herramienta útil en la satisfacción de. O sea, esa satisfacción de, en su perfección, es la satisfacción de la suprema personalidad de Dios. Por tanto y demás, si no anhelas nada de los obsequios que te puede prometer este mundo material, entonces tampoco vas a sentir la inclinación de adorar a ninguna de las autoridades que están a cargo de esos obsequios. Y entonces comienzas simplemente a dirigir toda tu adoración a aquella única autoridad que está a cargo de todo en general, pero sobre todo a cargo de la liberación o a cargo de la trascendencia. La única que te puede ayudar a salir completamente y sin retroceso del plano de conciencia material. Entonces dice, bueno, adoran ese tipo de semidioses porque ellos están impulsados por un deseo de beneficiarse materialmente con cosas como mujeres, riquezas, poder, descendencia. El texto 28 y 29 dice lo siguiente: en las escrituras reveladas, el objeto último del conocimiento es el Señor Supremo, la personalidad de Dios. El propósito de ejecutar algún tipo de sacrificio es el de complacerlo a Él. El yoga es para llegar a comprenderlo a Él. Todas las actividades fruitivas son, a fin de cuentas, recompensadas únicamente por Él. Él es el conocimiento supremo, y todas las austeridades severas se realizan para conocerlo a Él. La religiosidad o principios dármicos consisten en esencia en prestarle a Él servicio amoroso. En fin, Él es la meta suprema de la vida. Sutta Goswami sintetiza aquí el mensaje de todas las escrituras sagradas reveladas auténticas. Si tomamos todas las escrituras sagradas reveladas y que son realmente auténticas y tratamos de sintetizarlas en cortas palabras, en una enseñanza central en su núcleo, en su esencia, la esencia es esta: el Señor Supremo
es el objeto supremo y la meta suprema. Por tanto, el verdadero motivo de todo lo que existe y de todo lo que se ha implementado es el verdadero motivo, el verdadero objeto hacia el cual se dirige cada una de esas actividades es hacia él, para lograr un acercamiento a él. Todos los estudios que se puedan realizar de las escrituras y otros textos, todos los sacrificios que aparecen instaurados en la literatura védica y otra literatura semejante a la védica, todas las austeridades recomendadas también en la misma literatura para lograr esto y aquello, todo eso está dirigido únicamente a acondicionarlo a usted para que pueda acercarse más a la suprema personalidad de Dios. O sea, el objeto de todo sacrificio, el objeto final de toda meditación, el objeto final de toda autoridad, el objeto final de todo conocimiento, el objeto final de todo en sentido general, el objeto final del yoga es para acercarnos al Señor. Si nosotros comenzamos a realizar cualquiera de esas actividades y quitamos el objeto final por el cual fueron instauradas y nos quedamos con un objeto o un objetivo caprichoso diseñado por nuestra propia mente caprichosa, entonces debemos saber que estamos sacando a esa actividad de su contexto original y por tanto esa actividad no nos va a ser de real beneficio, sino que probablemente nos lleve por un camino tortuoso donde nos enrede más al plano de conciencia material, quizás desde otro nivel, pero igual enredados en el plano de conciencia material. Entonces la persona inteligente llega a comprender eso. Si uno investiga mucho, si uno hace lo que haga y no llega a la conclusión de que hay un único y supremo objeto de adoración que es la suprema personalidad de Dios, entonces uno se debe entender que no ha recibido ningún provecho de su estudio o las diferentes cosas a las cuales uno se haya dedicado en su vida. Sin embargo, si uno en algún momento llega a la comprensión de que hay un solo objeto supremo, un solo objeto de oración, una sola meta suprema y es la suprema personalidad de Dios y se determina en dirigir su vida hacia ello, entonces se debe comprender que uno ha comprendido de manera perfecta la conclusión más perfecta y por tanto ha dirigido o estará dirigiendo su vida también de modo perfecto. Esto es importante. Esto es importante porque si yo no llego a ese punto, si yo no voy tratando de comprender este aspecto, si yo no voy reflexionando sobre esta conclusión elemental, entonces me voy a pasar las vidas enteras perdido de una cosa a la otra, de una posición a la otra, de un camino a otro, de una enseñanza a otro, eternamente perdido. Claro, cada persona tiene su propia comprensión, ¿no? Y uno podría pensar, no, pero no creo que sea tan así porque a fin de cuentas, y bueno, y decir cualquier conclusión, perfecto. Cada cual tiene ese derecho. Simplemente vamos a recordar que lo que estoy tratando de transmitir es lo que Sutta Goswami le narró a aquellos sabios de Naimisiranya, y es una narración que está hablando constantemente de cuál es la perfección del mensaje, de la enseñanza para los seres humanos, cuál es la perfección que hay contenido en toda enseñanza. Nosotros podemos simplemente aceptar eso o no aceptarlo. Podemos tomarlo en serio o podemos desecharlo. Pero aunque lo desechemos, no lo niega. O sea, el hecho de que yo deseche algo que no lo quiera escuchar, no va a hacer que ese algo deje de ser cierto, deje de ser verdad. Entonces son cosas también sobre las cuales yo tengo que reflexionar con seriedad. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe
que tengamos en algún momento de esta vida o de otra vida la dicha de comprender y situar al Señor como meta suprema de nuestra vida, como centro supremo de nuestra existencia, y tengamos la capacidad y la suerte de comenzar a dirigir nuestros pasos hacia una adoración constante, hacia un pensar constante, hacia un meditar constante, hacia un servicio amoroso constante hacia Él. Hare Krishna, buen día. Estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,